Yanga, Veracruz, primer territorio independiente de América. Yanga es uno de los 212 municipios del estado de Veracruz. Su población es de aproximadamente 20,000 habitantes y se localiza a 15 kilómetros al este de la ciudad de Córdoba. En esta población se ha guardado uno de los secretos poco conocidos de la historia de México y que difícilmente encontraremos en los libros de texto. Yanga es un pueblo fundado por la rebelión, la sangre y el anhelo de libertad de su fundador, Gaspar Yanga. En el siglo XVI, a la llegada de los europeos a la parte central de Veracruz, traían muchos negros africanos que habían sido capturados principalmente por navegantes portugueses. Estos negros se adaptaron rápidamente al clima, pero recibían un trato inhumano, además de ser sometidos a largas e intensas jornadas de trabajo, lo que provocó que tiempo después surgirían grupos de inconformes. Llegaron como esclavos y trabajaban principalmente en las haciendas azucareras. Muy pocos tenían trabajos más dignos como sirvientes o mayordomos. A las familias europeas le daba cierto estatus tener una servidumbre de raza negra. Muchos de ellos escapaban del dominio de sus amos y se refugiaban en las montañas. A estos negros les llamaban cimarrones porque vivían en la cima. Eran esclavos, fugitivos y vivieron así al margen de las autoridades del virreinato. Entre ellos venía un africano llamado Yanga, que en su lengua africana significa príncipe, y supuestamente pertenecía a la familia real de Gabón. Él había sido capturado en Brang, lugar que perteneció al reino de Ghana, y fue llevado primero a Cabo Verde y de ahí a Veracruz, a donde llegó en el año de 1579. De ahí lo llevaron a las fincas azucareras. A él lo conocerían después como Gaspar Yanga. Yanga poco a poco fue haciendo amigos y logró, junto con otros seguidores, escaparse del yugo español. Se refugiaron cerca de lo que hoy es Córdoba y vivieron como fugitivos. Subsistieron gracias a la caza y de lo poco que cultivaban, así como del producto de los atracos que realizaban en los caminos. Vivieron así, fugitivos, 30 años, y fue durante el virreinato de Luis de Velasco cuando surge la rebelión de Yanga. En el año de 1609 formaban una comunidad de 500 hombres y mujeres que querían derrocar a las autoridades virreinales y nombrar a Yanga como rey. Esto alertó a los españoles. Estas acciones alarmaron a las autoridades encabezadas por el virrey Luis de Velasco, quien intentó dominarlos. Les quemaron aproximadamente 60 casas, a la que ellos las llamaban Quilombo, Mocambo o Palenque, sin lograr someterlos. Las autoridades emprendieron diversas acciones en contra de los cimarrones, sin tener éxito. Después de varias operaciones fallidas y largos años de negociaciones, finalmente llegaron a un acuerdo de paz. En el año de 1618, el virrey Rodrigo Pacheco y Osorio le reconoció la libertad a la comunidad de Yanga, nombrándola San Lorenzo de los Negros. Así los cimarrones, después de las negociaciones, obtuvieron, entre otras cosas, la amnistía, la libertad total, tierra para criar a sus hijos en paz, derecho para crear una villa y en donde ningún español podría intervenir. El gobierno del pueblo quedó en manos de Yanga, quien ya era un anciano, y luego pasó a manos de sus descendientes. La situación no se resolvió del todo. Siguió siendo complicada hasta el año de 1630, cuando el virrey Rodrigo Pacheco y Osorio, marqués de Cerralbo, refundó oficialmente el pueblo, cambiándole el nombre a San Lorenzo de Cerralbo. San Lorenzo de los Negros. Este es el nombre del primer pueblo liberado por una comunidad de esclavos africanos cimarrones, fundado en agosto de 1609. Después sería San Lorenzo de Cerralbo, lo que hoy es la comunidad y municipio de Yanga, Veracruz.
Fue hasta el siglo XX, en el año de 1932, cuando por un decreto se estableció el municipio de Yanga. Gaspar Yanga quedó en el olvido por muchos años y fue hasta la década de los 70 del siglo pasado que su pueblo le reconoció su mérito y le construyó una estatua con una leyenda que dice, abro comillas, Yanga, negro africano, precursor de la libertad de los negros y que fundó este pueblo, cierro comillas. Existe un proyecto para que este personaje se integre a los libros de texto de la historia básica. Concluyo. Personajes como Yanga han quedado olvidados en la historia, no han merecido ni siquiera un renglón en algún libro de texto, y es importante rescatarlos para la memoria de los mexicanos. Yo soy Rangel Palafox. Gracias.